es el juego del periódico. Sabéis que recortes de periódico que están escritos normalmente en columna, pero como muchos ya me conocéis y sabéis que una de mis especialidades es la magia catequética, pues yo, como la Biblia también está escrita en columnas, pues traigo del Nuevo Testamento, fragmentos del Nuevo Testamento. Pero es una cosa... Entonces, mira, Manuel, ¿no? Sí. Te dejo la predicción a ti para que la tengas. La guardo. La guardas. Entonces, aquí yo tengo 10 fragmentos del Nuevo Testamento y entonces vamos a escoger, entonces luego explicamos un poquitín, pero vamos a escoger un número entre el 5 y el 10. No sé, José María. Entre el 5 y el 10. Claro, sí. Pues el 8. Bueno, podría ser cualquiera, pero entonces, fíjate que, claro, entre el 5 y el 10, porque yo traigo los primeros, que podría ser que es más fácil, entonces yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿He contado bien? O sea, he contado, no he contado nada. Dejamos este. Me gustaría que, por ejemplo, Tony, tú mismo, si quieres, para comprobar, tú te dejo uno, dejo simplemente, voy dejando los papeles para que se vea, Luis, no, para que se vea que en todos pone, o empiezan de manera distinta, Ismol, ¿quieres leer un poquitín cómo empieza el tuyo? Hi ha cossos terrenals, també hi ha... Vale, no solo simplemente cossos terrenals. ¿Y el tuyo, Tony, qué dice? Per edificació de l'assemblea. Para edificación de la asamblea. ¿Y el tuyo? Hi ha diversitat de dons, però l'esperit és el Bueno, mateix. más que no vamos a leerlos, es simplemente para que se vea que todos son distintos. Entonces, entonces, yo ahora voy a ir bajando y, por ejemplo, el último, que no veo, el último de... Cuando tú quieras, yo voy pasando las tijeras y cuando tú quieras me paras. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Vale, yo corto. Bueno, mira, aquí hay ley. Lo coge Manuel. Yo no quiero que se viera nada. Entonces, en principio, mira, Charrín, si te quieres acercar tú para comprobar. Y ahora tú, por ejemplo, si quieres, abres el sobre, dejas el papelito que te lo pones aquí. Y él leerá y luego leéis los dos. A ver, ¿qué dice el texto? ¿Lo hacemos a la vez? Sí, bueno, vente para acá Sí. porque así sales en pantalla. Sí. Muy bien, venga, pues empieza a leer tú. No, sí, porque claro, él solo tiene un trocito. Vale. Avui, 25 de febrer, a les classes de la Call 6 de Barcelona... Espera, hoy 25 de febrero en las clases a Call 6 de Barcelona. ¿Traduzco? No, pero es igual, es broma. D'entre fragments del Nou Testament. Una persona triarà un paper i en farà tallar per un dels fragments més significatius de l'Evangeli. La primera carta dels Corintis, 13, versets del 4 en endavant. Muy bien, y ahora sí, lee la primera frase y luego lees tú el primer trocito, És bondadosa. La caritat no té enveja. No és vanaglòria. No s'enorgulleix. Sí, el mateix. No, hombre, pero Segueixo. 5. No és insolent. No, llegeixo. És bondadosa. La caritat no té enveja. No és vanaglòria. No s'enorgulleix. No és insolent. No busca el propi interès. No s'irrita. No té en compte el mal. No és insolent, no busca el propi interès, no s'irrita, no té en compte el mal. Y bueno, podemos seguir, pero está firmado. Un aplauso. Muchas gracias. Està firmado.